Perfecto, parece que ya estamos transmitiendo. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, para empezar, muy buenas noches con todos. Nuevamente les agradezco a DSRP por la invitación el día de hoy. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para que se observe la presentación. A ver, un segundo. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la presentación? Un collab. Sí podemos ver el collab. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Un segundo. Listo. Muy buenas noches con todos. Me presento rápidamente. Mi nombre es Edwin Jonathan Escobedo Cárdenas. Soy docente, ¿no?, en Data Science. Existe una muy buena relación con Data Science, ¿no? Como docente vengo impartiendo y dictando cursos, ¿no?, relacionados a ciencia de datos, ¿no?, desde ya el año 2020, ¿no? Y nuevamente les agradezco por la invitación para poder dictar el webinar del día de hoy, compartir con ustedes una parte de mis conocimientos y que sepan también uno de los temas que se van a abordar durante el curso, ¿no?, de Machine Learning, que ya está por iniciar. Cualquier detalle, ¿no?, más detalle o información, van a estar por aquí compartiendo los enlaces, ¿no?, y el brochure incluso del curso completo a través del chat de la reunión. Bueno, les comento algo rápidamente sobre mí. En mi caso, soy doctor en Ciencia de la Computación, ¿no?, por la Universidad Federal de Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Y el día de hoy he preparado para todos ustedes, estimados, lo que es, ¿no?, un tema que es requisito indispensable para que podamos posteriormente desarrollar nuestros modelos de Machine Learning y poder analizarlos. Bueno, obviamente vamos a hablar de lo que son las métricas de evaluación para ver cómo se va a comportar nuestro modelo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, más que todo, el día de hoy me voy a enfocar, estimados, en lo que es métricas para el aprendizaje supervisado, en problemas de clasificación. Muy bien. Entonces, vamos a conversar sobre ello, pero antes hay que entrar un poquito en contexto, ¿no?, para que ustedes entiendan de lo que voy a hablar el día de hoy y de lo que voy a compartirles. Entonces me gustaría consultarles a ustedes si entienden el concepto, por ejemplo, ya de Machine Learning. ¿Están familiarizados con este término? Aprendizaje de máquina, Machine Learning, que le dicen en inglés. Me gustaría saber si todos ustedes que están aquí presentes ya se encuentran familiarizados con el tema para poder continuar. ¿Sí? Muy bien, Eduardo, Miguel. Ok, ya están familiarizados. Perfecto, Eduardo y Miguel. ¿Y el resto? ¿Alguno de ustedes les conoce sobre este tema? Muy bien, todos están familiarizados. Perfecto. Muy bien, entonces, perfecto, muy bien. Eso me gusta, que todos aquí estén, bueno, la gran mayoría ya está familiarizados con el tema de Machine Learning. Entonces, pues ya puedo hablar un poquito más profundo, ¿no?, con respecto a ello. Ok, algo más o menos. Muy bien. Entonces, igual, al menos ya todos tienen cierto conocimiento. Ninguno de ustedes me ha dicho yo no conozco nada. Entonces ya tienen cierta base, cierto conocimiento, o al menos han oído hablar del tema. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre, estimados? Voy a aprovechar por aquí este espacio en blanco para contextualizar un poquito. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, ¿no?, cuando hablamos de el desarrollo de un modelo predictivo por acá, obviamente, ¿no?, los casos, ¿no?, los casos más sonados, los tipos de problemas más, ¿no?, desarrollados, ¿no?, en el área de ciencia de datos, son problemas enfocados a regresión, a clasificación y a clustering o agrupamiento directamente. Entonces, voy a enfocarme más el día de hoy en lo que son los problemas de clasificación, para entrar en contexto y obviamente por motivos de tiempo. Muy bien. Entonces, estoy desarrollando un modelo predictivo directamente utilizando cierto algoritmo o comparando cierto conjunto de algoritmos de clasificación, ¿no?, de Machine Learning. Ahora, viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluar ese modelo que yo he generado luego de entrenarlo a través de un algoritmo? ¿Cómo evaluar, por ejemplo, que ese modelo A
es bueno. ¿Qué indicador me va a decir que este modelo es bueno? ¿Quién me lo dice? O es malo o es regular, ¿no? Si este es el modelo que yo he generado luego de hacer el entrenamiento. Entrando un poquito más en contexto. La tarea de clasificación, estimados, ¿no? ¿En qué se diferencia de regresión dentro del aprendizaje supervisado? En que mi variable predictora es una variable de tipo categórica, ¿no? O discreta. Es decir, en este caso, yo voy a tener, por ejemplo, una clase 0 o una clase 1. Entonces yo quiero proponer, si queremos contextualizar por aquí, algo rápido, separar las X, nada más para que ustedes se familiaricen, de los círculos. No quiero que se ajusten a una curva o a una función. No quiero encontrar la función de comportamiento. No, yo quiero encontrar esa función que los separe. Directamente quiero encontrar aquel modelo, ¿no? Entonces, estimados, necesito saber qué tan bien ese modelo, ¿no?, que he generado luego de hacer todo mi proceso de entrenamiento funciona. ¿Qué tan bien funciona, ¿no? Entonces necesito analizar indicadores. Es decir, necesito métricas para ver si el modelo es bueno, es regular o está completamente errado y no me sirve. Tengo que ver otras alternativas. Entonces, vamos a estudiar eso el día de hoy. El título de la presentación es Métricas para el aprendizaje, supervisado en problemas de clasificación. Como les dije, por motivo de tiempo vamos a acotar bastante. Entonces, resumiendo, para evaluar el desempeño de nuestros modelos predictivos entrenados para resolver problemas de clasificación, necesitamos un conjunto de métricas para validar y comparar los resultados. La primera métrica que salta a la vista, y creo que muchos de ustedes quizás ya la conocen, es la matriz de confusión. La matriz de confusión, estimados, es, ¿no?, es una, valga la redundancia, una matriz, ¿no?, de tamaños n por n, es una matriz cuadrada directamente, que se utiliza para evaluar en general el rendimiento de un modelo. ¿Ok, estimados? Directamente. Entonces, miren por aquí. Esta es la palabrita mágica, ¿no? Rendimiento de modelo. Donde n es el número de clases objetivo. Mi target, ¿no? Obviamente un target tipo categórico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o cómo es que se consigue armar la matriz de confusión? Ustedes van a partir, obviamente es un problema de aprendizaje supervisado, entonces nace el concepto de etiquetas, ¿no? Nace el concepto de Y. Yo conozco Y, cuál es mi target, cuál es mi variable dependiente. Entonces, estimados, yo puedo hacer una comparación entre los valores reales que tengo, por ejemplo, 1, 1, 0, 0, ¿no? Imaginemos que esto es lo real. Estas 4 muestras en orden pertenecen a la clase 1, clase, ¿no?, 1, 1, 0, 0. Y mi modelo, estimados, me puede dar una predicción, por ejemplo, 0, 1, 1 y 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, directamente al ser un problema, ¿no?, donde esa variable sí es, ¿no?, tipo categórico o con un valor discreto, cuando hacemos la conversión, entonces para mí me facilita bastante hacer la comparación, ver exactamente qué es lo que ocurrió acá, qué es lo que ocurrió por aquí y qué es lo que ocurrió por acá mismo. Y de esa forma hacer esa comparación uno a uno. Pero este es un poquito engorroso, ¿no? Un poquito. Entonces, nace el concepto de matriz. ¿Por qué no mejor hacemos lo siguiente? Me voy un poquito más abajo y digo lo siguiente. Como ya vieron que tengo por aquí mi Y, vamos a llamarle Y verdadero, Y true, ¿no? Tengo los labels o las etiquetas originales por acá. Y de este lado, estimados, tengo las etiquetas que han sido predichas a través de mi modelo. Entonces, ¿por qué no hacemos un cruce a través de una matriz? Ahora bien, un punto. En la literatura, ustedes pueden encontrar, ¿no?, diferentes orientaciones de una matriz de confusión. Entonces, directamente estoy utilizando lo que es, ¿no?, la orientación por defecto que utiliza sklearn, ¿no?, la librería más famosa y la que se utiliza para generar la matriz de confusión, donde se dice que de este lado están las variables observadas. Puede decir, el Y true está por aquí. Aquí, estimados, está el Y true, el Y verdadero. ¿Ok? Y de este lado
¿no? En el lado de las columnas está mi Y predicho. Me pueden decir, pero yo lo he visto en un libro al revés. Sí, lo han visto al revés, pero al final el orden, estimados, va a ser, el orden al final no importa. Ustedes tienen que saber solamente dónde se encuentran los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos, y hacen el cálculo de las métricas, ¿no? Igual, como le dije, hay librerías que se encargan de hacer esos cálculos. Entonces, más que todo, la orientación de la matriz de confusión la estoy mostrando a partir de cómo lo genera la librería sklearn, con la que se suele trabajar. Muy bien. Solamente para aclarar la duda, porque algunos de ustedes quizás lo han visto al revés, ¿no? Por aquí, en este lado donde está el observado, o el verdadero, han visto el predicho, ¿no? Y aquí el observado. Entonces, vamos a ver, estimados. Entonces, como ya tengo una matriz, ¿qué es lo que va a pasar directamente? Todo lo que está de este lado, vamos con un caso bastante simple, nada más. Con el caso de dos clases diferentes, ¿no? Entonces, estimados, yo de este lado de aquí, voy a tener todas las muestras que pertenecen a esta clase. Especie K, ¿no? Para este punto. Todas las muestras que pertenecen a esta clase, de este lado. Y las muestras que pertenecen a la otra clase van a estar de este otro lado, aquí, en la otra fila. Ese es el total de muestras que hay. Y las predicciones, estimados, van hacia abajo, para este lado. Les voy a mostrar un ejemplo para que lo observen perfectamente. Y a partir de ahí, estimados, nacen diferentes métricas. El día de hoy vamos a estudiar las 4 esenciales: accuracy, especificidad, ¿no? Precision y recall. Bueno, aunque más que especificidad, vamos a estudiar la métrica F1. Esta es otra métrica también, la famosa métrica F1, estimados. Entonces, muy bien, vamos a tener primero que aprender a acomodar los valores que yo tengo. Si regreso por aquí, les había dicho, por ejemplo, que yo tenía algo así, ¿no? El Y true, mi Y verdadero, está por aquí. Mi Y predicho va a estar por este lado. Y yo simplemente 1, 1, 0, 0, por ejemplo, 0, 1, 0, y por aquí 1. Tengo las predicciones. Entonces, estimados, si ustedes se dan cuenta, aquí está una muestra de la clase 1, que ha sido predicha como clase 0. Aquí hay un error. Aquí tengo, por ejemplo, una muestra de la clase 1 que sí ha sido correctamente predicha como clase 1. De este lado tengo una muestra de la clase 0 que fue correctamente predicha también como clase 0, pero aquí no, una muestra de la clase 0 y su predicción fue al contrario, ¿no? Clase 1. Entonces nacen, estimados, 4 conceptos nuevos a partir de ahora: verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Estimados, nacen estos 4 conceptos directamente, ¿no? ¿Qué son los verdaderos positivos? Vamos a verlo justamente por acá. En esta imagen que les estoy mostrando, déjenme producir un poquito más. Ahí está. ¿Verdad? Algunos me pidieron el collab, disculpen, ahora acabé de leer. Entonces, voy a copiar rápidamente este collab. Un segundito, por favor. Un segundito, cualquier usuario. Se los voy a compartir en modo lectura. Ya está. Lo envío por aquí por el chat. Listo. Y ustedes, si gustan, pueden ir acompañando con el collab abierto. Ok, ahora sí. Miren, entonces, estimados, nace el concepto de verdaderos positivos, como les había dicho. Cuando el valor real es positivo y el pronosticado también es positivo. Miren. Imaginemos un ejemplo donde yo quiero clasificar gatos y perros. Entonces, la clase positiva pertenece a gatos y la clase negativa, por ejemplo, pertenece a perros. Ya saben que de este lado, así en filas, se encuentran las muestras de los gatos totales. Y de este lado, en esta segunda fila, se muestra la cantidad de muestras o de ejemplos que hay, ¿no? de perros. Si ustedes observan, en total yo tengo 7 muestras que pertenecen a la clase gato. 7 muestras reales. Ojo con eso, 7 muestras reales. Y en este caso tengo, estimados, 13 muestras reales que pertenecen a la clase perro. Ojo con eso, 7 y 13. Las cantidades totales. Pero ocurre algo curioso. De las 7 muestras totales, por ejemplo, que pertenecen a gatos, 6
han sido clasificadas correctamente como gatos. Entonces, miren, aquí hacemos un cruce. Miren, parte positiva de gato y predicción de gato. Gato, gato, 6. 6, miren, 6 muestras pertenecían a la clase gato realmente y a la vez fueron predichos como clase gato. Por lo tanto, esos son los famosos verdaderos positivos. Por aquí. En inglés, TP, ¿no? True Positive. Y como les dije, hay 6. Entonces, el valor de los verdaderos positivos aquí es 6. Ahora bien, la clase de este lado, en esta fila, es la clase positiva, como ustedes están viendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Les dije que hay en total 7 muestras. 6 fueron correctamente clasificadas, pero una ha sido mal clasificada. Esta muestra, ¿qué es? Esa imagen también es de un gato, pero ¿qué me dice el sistema? Que es un perro. ¿Se dan cuenta? Está del lado de predicción de perro. Por lo tanto, estimados, esto es un falso negativo, porque el perro pertenece a clase negativa. Ojo con eso. Entonces se llama falso negativo. Por lo tanto, nace el segundo concepto, falso negativo, que está por aquí, error tipo 2, también le conocen, igual a 1. Listo. Y a partir de aquí incluso podemos sacar la definición directamente, ¿no?, de los falsos negativos, que son cuando el real es positivo. El valor real, estimados, es positivo, correcto. La imagen de aquí es de un gato. Muy bien, pero su predicción es negativa. ¿Por qué? Porque fue predicho como si fuese, estimados, perro. ¿Ok? Miren, fue compartido. Miren, ahí está. Fue predicho como si fuese perro. Se le llama el famoso error tipo 2. Lo que les dije. Todo esto de aquí, toda esta definición nace de lo que están viendo aquí en la pantalla. A continuación, vamos a analizar el otro lado. La clase negativa, que en este caso viene a ser la clase perro. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos directamente a analizar primero este lado de aquí. Me dice que realmente hay 13 muestras que pertenecen a la clase perro o clase negativa. Pero en la predicción, porque miren, aquí está la predicción de los negativos, de este lado, me dice que solamente 11 han sido clasificados como perros. O sea, de 13 se clasificaron solamente 11. Entonces, estimados, estos son los verdaderos negativos. Y si estos son los verdaderos positivos, entonces lo que está por aquí son los verdaderos negativos. Es decir, la diagonal. Entonces, estimados, 11 solamente han sido clasificados correctamente como la clase negativa o clase perro. En este caso, verdadero negativo t igual a 11. Va a depender mucho, Napoleón, mucho de lo que ustedes tengan que analizar. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estimados, observen por acá. El verdadero negativo es t igual a 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, perfecto. Y finalmente, ahora vamos a analizar lo contrario, ¿no? De los 13, de las 3 imágenes de perro, sale que 2 de ellas fueron clasificados como gato. Y eso no está bien, ¿no? También es otro tipo de error. ¿Qué error es? El famoso error tipo 1. Los falsos positivos, ¿no? Entonces, estimados, nacen estos 4 conceptos. Verdaderos positivos, ¿no?, verdaderos negativos, en la diagonal, ¿no?, del lado del positivo, ¿no?, de este lado de aquí, nace el falso negativo, y del lado de aquí, del verdadero negativo, nace el falso positivo. Nacen, estimados, miren, estos conceptos, directamente. Error tipo 1, error tipo 2, y a partir de aquí, estimados, se desprenden el resto de métricas, ¿no?, que uno va a utilizar, ¿no?, o que uno, por ejemplo, puede derivar de esta matriz. Nacen conceptos como accuracy, precision recall, F1 score, que vamos a ver el día de hoy. Entonces, continuamos por acá, directamente. ¿Cómo se implementa la matriz de confusión? Como les dije, obviamente nosotros no lo vamos a hacer de forma manual, aunque podríamos hacerlo con NumPy. Pero directamente nos podemos ahorrar mucho trabajo, simplemente importando dentro de eso, ¿no?, de sklearn.metrics, podemos importar 2 cosas: Confusion Matrix para hacer el cálculo y Confusion Matrix Display, ¿no?, para mostrarlo. Se comparan entre clases, Miguel. Justo lo que les había dicho. En la práctica, tú vas a comparar entre las etiquetas reales que tú tienes con respecto a las etiquetas del, ¿no?, del modelo que te está diciendo. Es decir, con tu predicción.
En base a eso tú comparas directamente y generas tus métricas. Ajá, exacto, con data real va a ser al final lo mismo. O sea, no me estoy concentrando mucho en las variables X que están por acá, ¿no? En los predictores. Directamente solamente me estoy concentrando en Y. En el Y true, que está por aquí, y en el YP o YPredict, que está por acá. Entonces, la data sea o no sea real, al final ustedes tienen las etiquetas. Es un problema de clasificación. Puede ser, ¿no? De dos clases o puede ser multiclase. Al final, el cálculo va a ser igual. Y ustedes van a tener simplemente que comparar directamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Rápidamente nada más. Miren. Por acá, ustedes importan Confusion Matrix y Confusion Matrix Display para observar la matriz de confusión. Y voy a simular justamente lo que les había dicho, ¿no? Hay en este caso 7 muestras, 6 más 1, 7, 7 muestras de la clase gato. Y por este lado hay 13 muestras de la clase perro, 0 y 1, ¿no? Y me dice que en el predict de las 7 muestras, que vamos a ver, hasta aquí, ¿no? De las 7 muestras estimados se equivocó en una. Por lo tanto, miren, aquí donde era 0 simplemente lo cambié a 1, para decir que hubo un error en la clase de gatos. Y de este lado, de las 13 muestras, observen por acá, de las 13 muestras que eran de la clase perro, a estos dos los cambié como clase 0, para decir que hay un error. Entonces, miren, simulé los errores, ejecuté por acá, calculé mi matriz de confusión directamente, y cuando envié a desplegar, ¿no? Simplemente diciéndole etiquetas gato y perro por aquí, obtengo la matriz de confusión, ¿no? 6, 1, perro 2 y 11. Justo lo que habíamos visto en la práctica, ¿no? Aquí en el ejemplito. Lo están observando por acá. Directamente. Entonces, eso lo calculan ustedes con lo que es con estas sublibrerías y es algo bastante rápido y no tienen que ponerse a programarlo o construirlo desde cero. Pero obviamente podrían con NumPy lo hacer directamente. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, estimados, podemos hacer más análisis directamente, ¿no? Y nace la primera métrica, la famosa accuracy. Esa métrica, ¿no? La más conocida y famosa de todas. ¿Qué es? La accuracy, estimados, es una métrica global, directamente, les digo, es una métrica global. Analiza todo el resultado en general. ¿Y qué es lo que me va a decir directamente? Si ustedes analizan la diagonal, aquí están las clasificaciones correctas en la diagonal. Sean 2 clases, sean 3, 4, 5, la diagonal siempre me va a dar las clasificaciones correctas. Y lo que está sobrando en los lados, en las otras casillas, son los datos errados, sean, ¿no? Para falsos negativos o falsos positivos. Entonces, la quiero decir que me dice, quiero saber, por ejemplo, de 20 muestras, ¿no? Por ejemplo, de 20 muestras, ¿cuántas clasificó correctamente? Independiente de la clase. Así, directamente. Entonces, mide con qué frecuencia el clasificador hace la predicción correcta, nada más, de forma general. Entonces, para este caso, yo simplemente sumaría 6 más 11, 17, ¿verdad? 17 más 2, 19, más 1, 20. Entonces, he clasificado correctamente 17 muestras de 20. 17 de 20 han sido clasificados correctamente. Eso es la accuracy, estimados. Pero si lo queremos expresar en función de ecuación, simplemente vamos a, ¿no? a unir todo lo que está por aquí, ¿no? Entonces, estos de aquí son los verdaderos positivos. Accuracy es igual a TP, toda la diagonal, ¿no? Se suma la diagonal. TP más TN, ¿no? Que está aquí. Se suma la diagonal, TP más TN, y se divide sobre el total. TP más TN, más lo que está de este lado y más lo que está de este lado, más FP más FN. Las predicciones correctas, como les dije, sobre el total de predicciones en general. Y al final 6 más 11 sobre 6 más 11 más 2 más 1. 85% de accuracy. Es lo que me dice, ¿no? Puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Es una lección válida, vamos con los puntos a favor, de evaluación para problemas de clasificación que estén bien equilibrados y no sesgados o no hay desequilibrio de clases. Primer punto, ¿no? A favor. Cuando ustedes no tienen el problema de datos desequilibrados, es una métrica muy buena, muy válida. O cuando los datos están bastante próximos en lo que es balance o cantidades. Es una de las mejores métricas, realmente. Pero cuando ustedes tienen clases desequilibradas, es la peor métrica que ustedes pueden utilizar, porque genera sesgo en el modelo, que el modelo aprende más de un lado, ¿no? De una única clase.
o de las clases que tienen mayor cantidad de muestras. Y se sesga completamente. Absorbe completamente el espacio de características de las otras, que tienen poquitas muestras, ¿no? Entonces, ya de esto hablaremos más a detalle cuando llevemos el curso, pero directamente la accuracy, ya saben, no es recomendable para clases desequilibradas. Muy buenas si es que los datos están prácticamente equilibrados o balanceados. Bastante sencillo, ¿no? Y si yo quisiera calcularlo, simplemente from scalars.metrics importan accuracy score y simplemente llaman accuracy score, le mandan como entrada el y-true y el y-pre. Y aquí en este caso lo multipliqué por 100 para obtener el 85% directamente. La métrica más tranquila, la más famosa realmente y más conocida. Y la más intuitiva, obviamente, ¿no? El total de clasificaciones correctas sobre el total de muestras. Nada más. A continuación viene otra métrica, estimados, la famosa precision. ¿Y qué es la precision? Directamente. Vamos primero a entender, ¿no?, de qué trata esta métrica. Aquí está. Nos dice cuántas predicciones son realmente positivas de todo el total de predicciones positivas. Vamos a interpretar eso. Las predicciones, como ya me están diciendo, nos dice cuántas predicciones tengo que buscar en mi matriz de confusión y primero identificar cuál es el lado de los predichos, ¿no? Y el lado de los predichos en este caso está por aquí arriba, ¿no? ¿Cuántas predicciones son realmente positivas de todo el total de predicciones positivas? Entonces, si me voy por acá, todas las predicciones, estimados, positivas están en esta columna, ¿no? En toda la columna verde. Si yo cuento 6 más 2, hay 8. En total, 8 muestras han sido clasificadas como clase positiva, o como clase 1, o como clase gato. ¿Ok? En total, 8. Pero ustedes y yo sabemos que realmente de esas 8 muestras, 6 han sido correctamente clasificadas, ¿no? Y estas 2 son falsos positivos. Por lo tanto, nace el concepto de precision. El TP, lo real, ¿no?, los true positive sobre TP más FP. True positive sobre true positive más falsos positivos. El total de clasificaciones que salieron como clase, en este caso clase positiva, sobre los reales que son positivos. 6 sobre 6 más 2, 0.75, ¿no? Obviamente esto para la clase de gatos. Es una métrica útil en el caso en que los falsos positivos son más preocupantes que los falsos negativos. Ojo con eso. Cuando más me interesan, analizar la parte de falsos positivos. Y los falsos positivos son los que me interesan más con respecto a los falsos negativos. Es decir, me interesa que aquí haya menos error. Y cuando yo analizo esto, dentro de todo el modelo, me enfoco más aquí, cuando escojo esta métrica. Y por lo tanto, lo que yo busco es llegar a 1. Aquí, por ejemplo, tengo 0.75, esto es bajo. Mi objetivo es llegar a 1. Entonces, si yo selecciono la precision como mi métrica de entrenamiento, tengo que procurar que llegue a 1, porque le estoy dando más énfasis a este lado, a disminuir los falsos positivos. Utilidad, por ejemplo, en la detección de spam, de correo electrónico no deseado. Necesidad de centrarse en la precisión, por ejemplo. ¿Por qué? Supongamos que el correo no es spam, es un correo normal que llegó, ¿no?, de algún colega, de un amigo del trabajo. Pero el modelo lo predice como si fuese correo no deseado directamente. Entonces se vuelve un falso positivo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, en lo que es detección de spam, me interesa que no diga que todo el mundo es spam, ¿no?, sino que sepa realmente reducir estos falsos positivos. Por lo tanto, mi métrica seleccionada sería precision, si ustedes se dan cuenta. También en los sistemas de recomendación, también, música, videos, etc. Los resultados erróneos en un sistema de recomendación podrían provocar la pérdida de clientes y ser perjudiciales para el negocio. Imaginemos que ustedes directamente estamos haciendo un modelo de clasificación para recomendación. Y en mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, no sé, películas de terror. Pero
y a una persona no le gustan las películas de terror, pero le recomienda el sistema. ¿Qué está pasando? La persona, obviamente, esa recomendación para la persona B no le va a servir, porque no es fanática de ese tipo de películas o de filmes. En mi caso sí, a mí sí me servía, pero a la otra persona no. Entonces, vamos a evitar que se haga este tipo de recomendaciones erradas. Entonces, estimados, en ese caso, cuando ustedes tienen un problema parecido a ello, utilicen la precisión como métrica, si se dan cuenta. ¿Ok? Mi objetivo es disminuir los falsos positivos. ¿De acuerdo? Cuando me interesa disminuir esto de aquí, precision, directamente. Mientras menos muestras tengo de este lado, tiende a subir la precisión a 1. ¿Ok? Muy bien. Continuemos por acá. Y al contrario, ¿no? Ahora vamos a ver lo otro, el otro lado, directamente. Recall. Es una medida de observaciones reales. Vamos a entender primero el recall. ¿De qué trata el recall? Como les dije, ya no estoy viendo así. Ahora estoy mirando así. Es decir, los valores reales. Y yo sé que aquí hay 7 valores que realmente son positivos o de la clase gato, como les dije. Y sé que 6 los ha predicho correctamente y 1 se ha equivocado, para empezar. Entonces, es una medida de observaciones reales, justamente, ¿no? Ya no aparece la palabra predichos. ¿Qué se predicen correctamente? Es decir, cuántas observaciones de clase positiva, cuántas observaciones de aquí, de esta fila, ¿no? Se predicen realmente como positivas. Entonces, si ustedes observan por acá, en total hay 7 muestras, pero de esas 7 solamente 6 han sido correctamente clasificadas como positivas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sacamos la proporción nada más. ¿Qué viene a ser? Recall es igual a TP sobre TP más, ¿no? Más FN, ¿no? True positive más falso negativo. En total, 6 de 7 han sido correctamente clasificados, 0.85. Es una métrica útil en los casos en que el falso negativo es más relevante que el falso positivo. Ahora ocurre lo contrario. A mí me interesa que la cantidad de falsos negativos sea la menor posible. Si por mí fuese que aquí llega a 0 para tener un recall de 100%, porque si ustedes se dan cuenta, mientras más pequeño es la cantidad de falsos negativos, mi recall incrementa y tiende a 1. Entonces ya estamos utilizando la métrica recall, donde me interesa más el lado de los falsos negativos. Y justo esto ya responde el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿no? Que había consultado su colega, ¿no? Muy bien. Utilidad en sistemas de diagnóstico médico. ¿Ok? Supongamos que el paciente tiene cáncer. Bueno, es una palabra fuerte, pero hay que decirla. O tiene una enfermedad grave, gravísima, o no. Y él tiene aquella enfermedad grave, sufre cáncer. Pero el modelo predijo que no sufría de esa enfermedad. Es un falso negativo. ¿Se dan cuenta? La persona tiene la enfermedad, pero el modelo está diciendo que no lo tiene. ¿Qué es lo que ocurre acá, estimados? El factor humano, ¿no? Aquí está, estimados, el factor humano. Si alguien le dice que no tiene algo, esa persona se va a confiar y ya no va a hacer ningún análisis extra de descarte. Pero al contrario, si me dicen, tú tienes eso, entonces, ¿qué pasa? Ok, me dicen que tengo esto, pero no estoy contento, voy a buscar una segunda opinión. Entonces, es más peligroso decirle a alguien que tiene la enfermedad que no la tiene. ¿Ok? Es mucho más peligroso eso que decirle lo contrario. Entonces, estimados, aquí entra la métrica recall. ¿Se dan cuenta? Aquí entra. Otro ejemplo, miren. ¿Qué pasa si obtenemos un falso diagnóstico de algún virus? ¿No? Justo como hemos estado en época de pandemia, ¿no? Y es un caso, los casos positivos reales no deben pasar desapercibidos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que sale aquí, ok, positivo, 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 cuarentena, cuarentena, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la persona es positivo y salió como que no es? ¿No? Se deja ir a la persona y contagios. Entonces, la idea en este punto es mermar, disminuir los falsos negativos, ¿no? Entonces, estimados, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Muy bien. No, su colega, ¿cuándo está desbalanceado? ¿Dónde predominan los ceros? ¿Qué pasa con el recall? Cuando está, depende, Napoleón, de qué lado está desbalanceado.
Tu dataset puede estar desbalanceado del lado de la clase positiva o de la clase negativa. ¿Ok? Puede estar desbalanceado de cualquier lado. Ahora, hay una cosa bastante curiosa, directamente. Hay bases de datos que por naturaleza van a ser desbalanceados. Por ejemplo, modelos de fuga de clientes. Modelos de fuga de clientes estimados por naturaleza están desbalanceados. Es más la cantidad de clientes activos que la cantidad de clientes que han fugado. Si fuese una base de datos balanceada, la empresa estaría quebrada. Entonces, y también depende qué es lo que me interesa, cómo yo modelo directamente el problema. En este caso, los clientes que son activos, les voy a decir clase 0, clase positiva, ¿no? Cliente activo. Cliente que fugó, clase negativa, o lo puedo considerar al revés. Pero igual, siempre la tendencia está aquí, en este. Y si ocurre lo contrario, también. ¿De acuerdo? Entonces, estimados, por ahí va la cuestión directamente. Muy bien. Ok, vamos a continuar, porque estamos un poquito sobre la hora. Entonces, estimados, directamente yo puedo llamar por aquí, from scalar.metrics import recall score. Importo a la función de recall. Así bastante sencillo. True, pred igual average. No, le coloco por aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa curiosa, estimados. También, ¿no? Miren lo que pasó desde acá. No me olvidé de mencionarles este detalle. Miren, la accuracy les dije que es una métrica global, 85%, para toda la... Pero lo que estoy calculando de precision, justo lo que va a responder también a su colega. La precisión yo la puedo calcular para la clase positiva o la puedo calcular para la clase negativa. Para ambos lados lo puedo calcular. Ojo con eso, para ambos lados. Y el concepto de recall también se puede calcular para ambos lados, sin ningún problema. Entonces miren lo que tengo por aquí. Tengo la precisión con la medida precision. Tengo cuál es la precisión para la clase gatos y tengo cuál es la precisión para la clase perros. ¿Se dan cuenta? Con el recall exactamente tengo lo mismo. ¿Cuál es la precisión para la clase? Disculpen, ¿cuál es el recall para la clase de gatos y cuál es el recall para la clase perros? Porque directamente puedo hacer lo mismo. Dándole sentido nada más, ¿no? Entonces, estimados, tengo esas informaciones directamente por clase. Y esto me ayuda también a entender. Si ustedes observan por acá, en Precision me doy cuenta que hay un problema con la clase gatos, mientras que la precisión de la clase perros es mucho más elevada. Y tiene bastante razón, porque miren, de 11 solamente se equivocó 2. Mientras aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, de 7 se equivocó 1. Pero en proporciones en proporciones aquí hay menor cantidad de muestras y aquí hay mayor cantidad de muestras, por ejemplo. Y eso se ve reflejado por aquí, directamente. Muy bien. Entonces, a veces hay un punto intermedio. No quiero irme ni del lado de los falsos positivos ni del lado de los falsos negativos. Lo que quiero es tener un balance. Quiero mantener un equilibrio entre precisión y recall para todas las clases. Entonces, nace la métrica F1 score, que es un número entre 0 y 1, y es la media armónica de precisión y recall. Disculpen acá, mala traducción. Y se usa la media armónica, porque no es sensible a valores extremadamente grandes, a diferencia de los promedios simples. Es decir, traducción, si la base de datos está desbalanceada, se recomienda utilizar F1 score como métrica, porque la media armónica, estimados, no es sensible justamente a desbalances. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces cuando tenemos problemas de balance de datos, podemos entrenar cambiándole la métrica al F1 score, nada más. O podemos optar por métodos de balance de datos y comparar qué es lo que me funciona mejor. Podemos comparar. Muy bien, es útil cuando no hay una distinción, ¿no? Entre si la precisión es más importante o el recall es más importante, ¿no? Mantiene un equilibrio entre precisión y recall. Si la precisión es baja, el F1 va a ser bajo. Si ustedes analizan esta fórmula, se van a dar cuenta. Si precision es bajo, recall. Entonces todo el F1 sale bajo. Y si el recall es bajo, también todo el F1 sale bajo, ¿no? Directamente. ¿Cómo lo calculo? Precision, recall, F-score, support. Pero, bueno, aquí lo estuve calculando de forma individual, pero hay una forma de calcularlo directo, ¿no? Creo que ustedes lo saben.
Y eso es, estimados, con Classification Report, ¿no? From Scalar Metric Import .metrics import Classification Report. De esta, ¿no? Con este método ustedes calculan absolutamente todo. Y en resumen, ya para finalizar nuestro webinar el día de hoy, la accuracy es la mejor métrica para datos equilibrados y se usa cuando los BP, ¿no? Verdaderos positivos y verdaderos negativos, son más importantes. Es decir, la diagonal me interesa más. De todos los que han sido correctamente clasificados, disculpen, de todas las predicciones, ¿cuántos realmente han sido correctamente clasificados? Sea clase 0 o clase 1. Precision es la mejor métrica cuando el falso positivo es más importante. Es decir, me interesa disminuir este valor. Recall es la métrica cuando el falso negativo es más importante y me importa disminuir la cantidad de falsos negativos. El F1 score es la mejor métrica cuando los falsos negativos y falsos positivos son más importantes, ¿no? Ambos. Y es una mejor métrica para datos desequilibrados, justamente por su media armónica. Entonces, estimados, tenemos 4 métricas y ustedes ya tienen una idea de en qué escenarios utilizarla para entrenar su modelo. Muy bien, y como les dije, Classification Report es el que me devuelve todas las métricas directamente, ¿no? Aquí, entonces, tenemos Precision, Recall, F1 Score y Support, ¿no? Support, bueno, la cantidad de elementos que hay. En general, gato 0.75, el recall es 0.86 y la media armónica o F1 score directamente 0.80. De perro 0.88. Y en general, la accuracy es 0.85. Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ya ahora tienen una mejor idea cuando obtengan su Classification Report y observen las salidas y cuando observen también su matriz de confusión. Ahora ya saben cómo interpretar esto, ¿no? Directamente. Muy bien, entonces, ¿qué pasó aquí? La cantidad de falsos positivos está elevada. Y mi objetivo podría ser disminuir los falsos positivos para que la precisión aumente. Aquí es contrario. Listo, estimados. Espero que les haya gustado el webinar del día de hoy. Vamos a conversar más sobre ello. Vamos a ver ejemplos con una base de datos un poquito más fuerte para poder analizar, ¿no? Todas estas métricas, ¿no? de las que he conversado el día de hoy. Y obviamente hay más métricas, ¿no? Las métricas de regresión, las métricas para clustering, donde ya no existe, por ejemplo, etiquetas. Entonces tengo que hacer métricas para analizar los conjuntos o grupos que se forman. Entonces, estimados, para todo tipo, ¿no? Paradigma de aprendizaje, existen sus métricas. Muy bien, estimados, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Nuevamente, gracias a DSRP por haberme, ¿no? invitado a dictar este webinar con ustedes. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, cuídense, muchísimas gracias. Listo, hasta luego, cuídense. Chao.